Es el momento precisamente de escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días, como cada mañana, a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y con ellos al equipo que hace posible esta transmisión cada día, el equipo técnico y el equipo de producción de este Gobierno de la Mañana. Los buenos días a don Álvaro Albelo Hijo, mi abrazo y mis deseos de pronta recuperación, don Álvaro, para usted. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, mi compañera Susana Gotró, a quien estos días de manera muy especial pues le abrazamos con mucho cariño y afecto. Los buenos días al país. Miren, señores, en días pasados yo hablaba de un proceso que se había anunciado que iba a iniciar en La Victoria a propósito de la gran cantidad de presos preventivos que existe a nivel nacional en el sistema penitenciario, pero que iniciar por La Victoria era una decisión acertada en cuanto a la instalación de los tribunales móviles, porque la cárcel de La Victoria es la cárcel más poblada, en la donde hay mayor hacinamiento y por vía de consecuencia donde existen las mayores distorsiones, los mayores problemas, los mayores niveles de hacinamiento, los mayores niveles de corrupción. Y comenzar cualquier cosa que se inicie por La Victoria, pues garantiza, impacta de manera positiva al sistema penitenciario nacional. Más allá de que nosotros somos partícipe y hemos demandado desde aquí que se inicie el traslado de los privados de libertad que están en La Victoria hacia la nueva cárcel de La Victoria, porque entendemos que el hecho de que haya un proceso de auditar este centro penitenciario no implica que eso tenga por qué dejar que ese centro que costó tanto dinero pues abandone y se vaya pues destruyendo al pasar de los tiempos. Pero bueno, no ha habido manera de que las autoridades entiendan, a pesar de que ha sido una demanda de diferentes sectores de la sociedad e incluso una posición del propio asesor en materia de seguridad y sistema penitenciario del gobierno y colaborador importante de doña Miriam, quien es la rectora del sistema penitenciario, el señor Roberto Santana, de que debe de ya iniciarse, que se debió haber iniciado hace mucho ese traslado de esos privados de libertad hacia esta nueva Victoria que está en Las Parras. Pero más allá de eso, cualquier iniciativa que busque paliar, resolver, adecentar, mejorar el sistema penitenciario, las condiciones de vida en que viven allí casi 8,000 privados de libertad, pues nosotros desde aquí lo apoyamos y lo aplaudimos. Por eso nos pareció muy importante la medida de que se instalaran allí en La Victoria estos tribunales móviles. Bueno, pues ahora vemos que se informa que se está trabajando en la creación de un expediente único para los reclusos. Y eso es sumamente importante, porque estamos hablando de que por primera vez se va a desarrollar una base de datos por supuesto que con la ayuda, y digo que por supuesto porque hemos visto un defensor del pueblo muy activo en todos estos temas, sobre todo porque estos son temas que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, pues lo natural es que esa figura, ese funcionario que es el defensor del pueblo, pues esté presente en todos estos temas, pero sobre todo también que ha estado muy presente en el tema penitenciario, en todo lo que tiene que ver con las situaciones que se están dando dentro de las cárceles. Tenemos que recordar
que tan pronto el defensor del pueblo, el señor Pablo Ulloa, asumió esas funciones, lo vimos en diferentes cárceles del país, haciendo un recorrido, un levantamiento, viendo la situación. Bueno, pues ya se informa de que se va a tener en el sistema penitenciario, y se iniciará por La Victoria, un sistema, un expediente único. ¿Qué significa eso? Que cada uno de esos casi 8,000 internos que están ahí podrán tener un expediente donde estén todas las informaciones que tienen que ver con informaciones personales, que tienen que ver con su expediente. Y esto, por supuesto, que va a permitir tener un mayor control de los internos que tenemos ahí. Ustedes recordarán el caso del señor, no sé si tú recuerdas el nombre, José Luis, tú que tienes una mente brillante, porque a mí se me olvidan los nombres con mucha facilidad. Rosendo, el famoso señor que estuvo preso en La Victoria sin expediente por muchísimos años, que finalmente todavía el país está esperando que se le diga dónde está ese señor, porque también desapareció. Es un asunto también, yo pienso, hasta de seguridad pública. Luis Peña Valdés, bueno, el mejor ejemplo de el caos y el desorden, la falta de control, la falta de expedientes confiables que hay en La Victoria, de todo el que está ahí, es ese. Un señor que resulta que de la noche a la mañana aparece, que tenía décadas preso ahí sin expediente, porque no apareció el expediente. Bueno, lo importante era entonces restaurarle de alguna manera los derechos violados, que era mantenerlo en prisión por tantos años sin un expediente, sin haber ido a juicio, y bueno, había que sacarlo de ahí, pero ahora es que no se sabe dónde está. Y esas son la cantidad de, señores, de distorsiones, de casos, de situaciones que se dan en La Victoria y en las demás cárceles del país. Son como para escribir varios libros. Este expediente único de cada interno va a ser de gran utilidad para la vida normal, la rutina, las atenciones que hay que darle al interno, el tema del seguimiento, de darle seguimiento a cómo está, cuáles son sus condiciones físicas, sus condiciones de salud, el deber y el que tiene que asumir las autoridades que están ahí en el cumplimiento del proceso judicial, por ejemplo, de ese interno, un seguimiento, por ejemplo, a la pena impuesta, hasta llegar al momento de su libertad. Es un instrumento que realmente es importante, y es bueno que ya en nuestro sistema penitenciario pues se comience a utilizar la tecnología para el manejo de los sistemas de las cárceles de nuestro país. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, y lo ha mencionado aquí nuestro compañero Rosendo, de personas conocidas por él incluso, que están con una medida preventiva de prisión y nunca se le ha ni siquiera revisado esa medida de coerción. Entonces, esas son cosas que no deben pasar en un estado de derechos. Esa persona a la que tú te refieres, que es un conocido mío, finalmente esta semana, luego de algunas gestiones, lo llevaron a audiencia. Ah, qué bueno. Pero no hubo conocimiento de medida, no hubo revisión. Lo reenviaron para agosto porque el expediente del Ministerio Público no estaba completo. Entonces tiene que seguir ahí. 3 meses de prisión preventiva. Que el Ministerio Público tampoco hizo su tarea, porque si después de tanto tiempo no tiene su expediente completo el Ministerio Público, eso se ve que eso estuvo ahí, nunca se le dio seguimiento. Mientras tanto, el tipo está ahí muy enfermo y preso en Najayo por más de un año. Entonces, con una medida de 3 meses. Exacto, con una medida de 3 meses y ya tiene un año. Y nunca ha sido llevado a revisión. Entonces, esas son de las cosas que
con esta iniciativa de este expediente único, se supone que no deberían volver a pasar. Esos tipos de violaciones a los derechos de las personas, porque la Constitución establece que aún usted esté guardando prisión, y sobre todo si esa es una medida que responde a una coerción, a una medida preventiva durante un proceso de investigación, en donde también los garantes de esos derechos, que son los actores del sistema, llámese jueces, fiscales, el propio sistema penitenciario que tiene al interno ahí, tienen que garantizar que esos derechos no se le violen. Entonces, bueno, esperemos que con este expediente único, todo ese tipo de cosas pues no sucedan. Y es importante ver cómo el defensor del pueblo además ha asumido todos estos procesos que son tendentes a mejorar y a garantizar los derechos de los ciudadanos, a garantizar que el poder público, por ejemplo, en este caso, ¿quién es el poder público? El poder público lo representan los jueces, los fiscales, los alcaides de las cárceles. Pues no violen esos derechos, que sean garantistas de estos derechos. Y ahí estará pues la Oficina del Defensor del Pueblo aportando personal y equipos para que se pueda realizar este trabajo, que va a ser un trabajo arduo. Va a ser un trabajo arduo porque no es solamente empezar a llamar a los privados de libertad, ¿y usted cómo se llama? Y hacerle un expediente, entrarlo en una computadora. Y no, preguntarle la edad, y preguntarle si está casado, y preguntarle si tiene hijos, y preguntarle por qué está preso. No, esto va más allá. Esto implica una validación de información. Deberá las personas que trabajen en este proceso deberán de contrastar lo que se tiene manual para poder real y efectivamente pues establecer una base de datos confiable, una base de datos que pueda ser auditable, una base de datos que permita real y efectivamente pues darle ese seguimiento a cada interno, como ya lo hemos explicado en nuestro comentario. Llévatelo, Cundo.